Hola, hola, bienvenidos sean todos a nuestro Cine Club Paradiso. En esta oportunidad estaremos cerrando el ciclo dedicado a John Ford con nada más y nada menos que su última película estrenada en 1966, Siete Mujeres. Bueno, sin más preámbulos, cuéntenme qué les pareció, qué fue lo que más les gustó y lo que menos les gustó de esta peli. Bueno, para mí sí me causó un poco de contradicción esta peli porque justamente veníamos de un humor muy pícaro de Ford, ¿no? Y realmente esta película, si bien es excelente película para mí, pues tiene un humor completamente diferente. De hecho, es un drama increíble. Pues de las cosas que más me gustaron, me parece que es una película súper vanguardista para la época y para el momento, ¿no? Porque, como bien decías, de los años 60 más o menos. Y bueno, como siempre, que caracteriza a Ford, hay un planteamiento moral importante, ¿no? Precisamente de 7 mujeres que se enfrentan a una situación de violencia en un contexto de vandalismo y de enfrentamientos en Asia, ¿no? Quizás una de las cosas que justamente hablábamos es que no queda muy claro el contexto, ¿no? Pero digamos que eso es una excusa que usa Ford simplemente para contar la historia de estas 7 mujeres y pues todo el dilema moral y ético que se plantea a través de la película. Pues no sé qué opina Gerardo al respecto. Es una linda película, o sea, si Sí. la tenés que definir, creo que es una linda película. No creo que sea una obra maestra de Ford, como si lo han sido otras que vimos. A ver, este director algo que tiene que a mí me parece increíble, porque incluso al día de hoy muy pocos directores logran el hecho de que los personajes están vivos, es decir, no pasan desapercibidos, no tiene películas, o al menos de las que vimos, donde los personajes pasen desapercibidos, por lo menos los principales y algunos secundarios. A todos les da su particularidad, su picaresca, o cuanto menos son personajes interesantes. En este caso tenemos los dos personajes principales, que es el personaje de la médica, la doctora, y el de esta jefa o directora de esta obra y misión, que son personajes como muy antagónicos desde el punto de vista filosófico y demás, y cada uno podés odiarlas o amarlas, pero es como que ambos personajes son interesantes y querés ver más de ellos, querés saber cuál es su historia, de qué es lo que van a hacer en esta película, y eso es algo muy bueno que tiene este director, y que el mensaje que quiere transmitir lo hace sin olvidarse justamente de eso, de los personajes, los desarrolla, a algunos lo hace crecer, a otros los disminuye, pero siempre se centra en eso, y me gusta mucho, porque además tiene una manera de contar que es entendible, que no es rebuscado en la manera de desarrollar la historia. Y si tuviera que mencionar algo que no sé si no me gustó de la película, pero me pareció medio raro, es el ritmo que tiene la película. O sea, desde que empieza es como que no pierde el tiempo en demasiadas cosas, empieza a contar, o sea, como que va a lo que tiene que ir, digamos, y empieza a contar eso. Eso lo puedes tomar como algo bueno, como algo malo. Es una película corta, una película que no tiene mucho tiempo de duración. Y yo no sé si es una cuestión del director, de la productora. Muchas veces los directores, y así sea John Ford, tenés que lidiar con los tipos que ponen la plata, y muchas veces yo no sé si fue una cuestión de que la filmó así, si es una cuestión de edición, pero el ritmo de la película por momentos se me hacía un poco extraño. Hay como 3 arcos fundamentales en la película, que es la presentación de los personajes, el conflicto inicial con esa especie de, no sé si era cólera o una epidemia que apareció. Sí, era cólera. Sí, y después el último arco con el episodio esto de los bandidos, esto que las invaden. Y es como que es muy bruta la forma en la que pasa de un arco a otro, y o sea, ese desarrollo es como que me resultó medio forzado. Eso es lo único que digamos le criticaría. Sí, porque además te sientes como que estás viendo dos cosas paralelas, ¿no? Creo que el tema de la epidemia viene acompañado de justamente de contar la historia de la misión y el trabajo de estas mujeres, ¿no? Pero sí, queda así como medio atravesado, por decirlo de alguna manera, cuando llegan ya pues la invasión de los mongoles, ¿no?
a la misión y bueno, todo lo que viene después en la película. Pero sí, o sea, concuerdo con eso que dices de que justamente lo que hace Ford es desarrollar cada uno de los personajes, ¿no? Como que le da su protagonismo sin opacar a los demás. Y obviamente pues la doctora y pues la encargada de la misión son uno de los principales. Pero bueno, te deja como esa curiosidad de descubrir más acerca de los personajes, ¿no? Porque te va contando como detallitos, cositas, pero si bien es súper entendible, ¿no? Digamos como transparente cada uno de esos personajes, también es como, no sé, como que falta algo, siempre falta algo como que tú te tienes que imaginar. Y eso es algo que también me gusta mucho de Ford. Bueno, a mí me gustó también la profundidad de los personajes, también ese suspenso que lúgubre, así como que me recordaba mucho a Bergman durante toda la película, o sea, un suspenso que él mantiene y yo de verdad que no es fácil hacer eso y él lo logra allí desde que inicia hasta que termina la película con ese suspenso. Bueno, también me gustó lo innovador del tema para la época. Bueno, varios temas, porque toca varios temas allí, como la religión, la mujer, ¿verdad? El papel de la mujer y todos los prejuicios morales de la época, o sea, para ese año, para 1966, súper innovador todo. Y el final me pareció impactante y único. Pero bueno, lo que menos me gustó a mí fue que, o sea, como que él profundizó en 3, 4 de las mujeres y las otras 3 quedaron un poco más relegadas, ¿no? Fue lo que yo vi que menos. Bueno, y se nota también un poquito el bajo presupuesto con el que trabajó. Sí leí que siempre estaba acostumbrado como a trabajar con su equipo todo el tiempo y acá no. O sea, trabajó con muy poca gente de su equipo y la mayoría era gente nueva, tanto equipo técnico como artístico. Para ser la primera vez que trabajaba con ellos en un tema nuevo, un estilo nuevo, me parece que lo hizo súper bien, o sea, me gustó mucho. Tiene cosas, temas y situaciones que me gustaron mucho. Es una película como inesperada, ¿no? No, es como que sorprende porque no es lo que uno de pronto estaba acostumbrado o podía esperar y Ford siempre lo sorprende a uno porque creíamos que de pronto sabíamos las cosas que a él le gustaba filmar y eso, pero definitivamente pues uno ve que no. Sí, si bien no es una peli que estábamos acostumbrados a ver, siempre Ford tiene como esa visión adelantada en sus películas, ¿no? O sea, siempre hay un planteamiento que tiene que ver con temas que están sobre la mesa, ¿no? Y esto de hablar, de tener una película, un director que siempre ha hecho Wes sobre 7 mujeres y que todas son protagonistas, creo que es una de las cosas más vanguardistas que hizo Ford en ese momento. Y bueno, está el dilema que te plantea la película, que es obviamente un dilema importante sobre la religión y bueno, sobre los valores y los principios, básicamente, ¿no? Y como una mujer, que en este caso es la doctora, que además es profesional, viene de avanzada, el cabello corto, ¿no? La irreverente, además que toma whisky, ¿no? Y digamos que viene a ser como decía Gerardo un poco, ¿no? La antítesis de todo lo que representaba la misión. Y ese contraste y esa personalidad al final, pues, salva a otras mujeres de precisamente de la invasión con estos bandidos, ¿no? Entonces se plantean muchos dilemas éticos y eso es típico de Ford, pero obviamente no es el humor que estamos acostumbrados a ver. Es una película, pues es un drama y como tú dices, tiene un final inesperado. Bueno, la película plantea como un dilema acerca de la moral, que es muy importante. Critica fuertemente, no sé si a la religión en sí misma, porque creo que Ford era muy católico, una cosa así, pero sí a la forma a lo que es la religiosidad, o sea, el fanatismo religioso, lo que era el fariseísmo o el puritanismo que fue después, esa cosa así de la gente que cree que guarda todas las normas y que por eso es mejor que el resto de las personas, ¿no? Como que un evangelio malentendido, una cosa así. Y entonces Ford critica fuertemente eso en esta película, porque esta especie de jefa o directora del lugar
mantenía el lugar como estaban todos como que vivían en una especie de limbo. Afuera había mucha violencia, afuera se vivía otra cosa y ella vivía en un lugar, mantenía el lugar como a las personas las mantenía como en un estado de inocencia muy grande, donde todas las personas eran como muy faltas de carácter, de personalidad, y creían que eso era como el humillarse de esa manera, era de alguna manera estar cumpliendo con lo que Dios pide o algo por el estilo. A medida que cuando llega esta doctora a la misión, es como que poco a poco los personajes van tomando un poco más de fuerza, de carácter, como el personaje que creo que era el único varón que había, además de los que estaban sirviendo, que era el maestro, si no me equivoco, de la obra, que era un cobarde, un pusilánime total, y termina volviéndose una persona llena de carácter que en un momento, bueno, va y lo terminan matando, pero spoiler alert. Pero sí. Pero sí, no me di cuenta de eso. Pero me parece que justamente lo que hace la llegada de esta doctora es como un poco lo que habíamos visto en el Hombre Tranquilo, ese choque de culturas que se produce cuando llega alguien nuevo y cómo esta persona va invadiendo con su cultura, en un buen sentido, por lo menos en esta película, al resto de los personajes y te das cuenta cómo le hace bien, digamos, al lugar la llegada de esta persona. Y cómo esta directora había utilizado durante muchísimo tiempo a la religión como un escudo en su vida, más que como algo que le sirviera de herramienta para profesar la verdad en la que ella cree y ayudar a los demás realmente, desde el amor, desde la solidaridad. Entonces eso era como un escudo para tapar todo lo atormentada que ella estaba en su interior, y de hecho en un momento en la película lo dice claramente, como que ella busca algo más y como que Dios para ella en realidad no es suficiente. Y bueno, entonces es como que, claro, entonces es como que el personaje era una hipócrita, por decirlo en pocas palabras, digamos, porque en el momento en el que realmente los demás la necesitaron, fue una cobarde, que no solo fue una cobarde, sino que no pudo entender el sacrificio que la doctora estaba haciendo por ella. La acusaba de ser una cualquiera, de ser una pecadora. Entonces se cumple un poco este dilema moral, como esta especie de mito bíblico en el que Dios usa como a los pecadores para avergonzar a los religiosos, ¿no? A los que es una historia que se repite mucho, una estructura que se repite en varias historias de la Biblia, digamos, donde Dios llama a aquellos que son como viles y menospreciados y terminan avergonzando a los que se creen demasiado, ¿no? Hay una frase que dice así. Entonces se produce esa cosa, ¿no? De que una pecadora, como ella le llamaba a la doctora, termina sacrificándose por ellos y devolviéndole la vida. Sí, además que ella, la jefa de la misión, no nada más era cobarde, sino déspota, era soberbia, o sea, por más de que necesitaran a la doctora y todo lo que ella sabía y lo que estaba haciendo, no soportaba la idea de que con sus acciones pues ella la quisieran, o la gente creyera más en lo que decía o en el comportamiento que ella tenía que lo que ella era con sus acciones, pues, y no siguieran lo que la religiosidad, lo que ella les inculcaba. Entonces era como esa rabia que ella sentía, como esa envidia de que la doctora, siendo como era, como dices tú, de pronto la pecadora, fuese la oveja negra, en este caso, fuese la que llevara la batuta de la misión, la que salvara la misión, la que realmente diera su vida por la misión y por todos, pues, no nada más por los enfermos, sino por todos los demás que estaban allí y ella los salvó. O sea, de verdad que en esa parte, cuando la que tú mencionabas de la jefa de la misión, que ella reflexiona y dice y habla, bueno, uno recuerda ciertas dudas o pensamientos acerca de Dios y la religión que ya habíamos visto en el ciclo de Bergman, y cómo se nota en esta película la crítica constante a
a eso, a lo que está bien, a lo que está mal, a lo que se debe y lo que no se debe hacer. Sí, es un poco eso también, ¿no? Porque justamente es un personaje, es un extremo, ¿no? Es extremadamente puritana, digamos, de alguna manera, porque ni siquiera habían, de todas las que estaban ahí, muchas eran de religión católica y pues tampoco tenían como otra apertura, ¿no? Sin embargo, te enfrentas a estos dos personajes súper contrastantes, como decía Gerardo, de una mujer demasiado puritana, que es incapaz de ver hasta una madre dando a luz, ¿no? A ese nivel, contra una persona que está dispuesta, pues, a entregar hasta su vida, su cuerpo, lo que sea, por defender a los demás, sin tener, digamos, una posición religiosa marcada, ¿no? Que sería el caso de la doctora. Entonces, con estos contrastes, obviamente, te queda siempre la pregunta, ¿no? De quién hace el bien, quién hace el mal. Entonces, pues al final de la película, pues más o menos ves eso, ¿no? O sea, al final quién es el que salva a quién y pues los demás se abren, ¿no? Como tú decías, a otra cultura, a otra visión de la vida, que no es netamente lo que sucedía dentro de esa misión. Entonces, pues sí, siempre, por lo menos para mí esta película tiene digamos, un contraste moral muy importante y en una época que era contrastante, porque además también plantea, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Ese personaje tan puritano, pero a la vez con pensamientos, ¿no? Hacia otra mujer y pues la verdad es que ahí está medio, aunque el contexto, como dice Gerardo, con lo que estoy completamente de acuerdo, es como si fueran varios escenarios en una sola película, se hace como todos los planteamientos al unísono, ¿no? Y entonces eso hace que tengas como personajes a los extremos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me pareció una película súper interesante y súper vanguardista y pues obviamente cargada de ese moralismo de Ford, pero bueno, me faltó como... Yo diría que para mí, obviamente es un drama, pero me faltó quizás ese humor a veces caricaturesco que tiene Ford. Sí, digamos como que la película mantiene, digamos, interesado al espectador, pero no es de esas películas que te hacen saltar de la silla, o sea, prácticamente sí. En ningún momento. Como decía Galax, el personaje de la directora es déspota y también es clasista porque, por ejemplo, es como nacionalista, como siempre decía como que ella era ciudadana norteamericana y se creían protegidas por eso. Bueno, más allá de que supuestamente las estaban cuidando, protegiendo, no sé si en la frontera o quién, pero tenía esa cosa como la noté como que tenía como menosprecio justamente por las personas de otra nacionalidad que estaba ayudando. Es como que tenía como mucho de eso. Y aparte no nos olvidemos que ella era la encargada del lugar y le advertían que ese saqueador, ese bandido estaba invadiendo a otras comunidades y ella seguía como enfrascada dentro de sus ideas diciendo que a ellos no le iba a suceder nada y al final la doctora, o sea, termina pagando, no solo se sacrifica por ella, sino que termina pagando por los pecados de la directora o la jefa del lugar, porque viste que uno puede pecar por comisión o por omisión. Ella omitió el actuar, eran responsabilidad de ella en realidad las personas que estaban ahí, y por ella no querer oír lo que le decían de que la iban a invadir, de todo lo que les iba a suceder, luego la doctora terminó pagando por todo eso. Ya se ve desde el momento en que la otra chica estaba embarazada y ella no quiso oír a la doctora de llevarla a un sanatorio equipado y seguro para poder tener el hijo. Entonces es como que ese egoísmo, por ese egoísmo de ese personaje, el personaje de la doctora termina, digamos, pagando. Esa cosa de que pagan los justos por los pecadores también como que se deja ver en la película. Con respecto a lo que es el ambiente de la película, se vive como un clima un tanto extraño. Es como que la siento como un poco anacrónica, más allá de que me digas que está basada como en la década del 30 y demás, es como que no da demasiadas explicaciones del contexto sociopolítico ni nada, y
es como que la sentí. Hay un cuento, yo no sé si ustedes han leído a un escritor argentino que se llama Julio Cortázar, Sí. y tiene un cuento muy popular, me recordó a Casa Tomada, que es un cuento muy popular de este escritor, donde hay dos hermanos que heredaron una casa, ya eran adultos y sus padres habían fallecido, y heredan una casa enorme, lujosa y grande, pero ellos solamente usaban pocas habitaciones, una cocina, sus dormitorios y un pequeño living y nada más, y el resto de la casa, toda la parte de adelante, estaba deshabitada, digamos, y ellos se quedaban ahí, digamos, era como la herencia que le habían dejado sus padres, y ellos sentían que lo tenían que cuidar y se quedaban ahí, no hacían otra cosa, prácticamente ni salían de su casa. La hermana, eran dos hermanos, la mujer, la hermana del hombre este que relata el cuento, se la pasaba tejiendo, él leyendo, y de repente hay algo que nunca se explica en el texto, que empieza como a invadir la casa, ¿no? Es como algo que viene desde afuera y empieza a tomar todas las habitaciones frontales de la casa hasta llegar a donde están ellos. Entonces ellos tienen que deshabitar la casa y se tienen que ir, y terminan perdiendo todo lo que tienen. O sea, el cuento tiene una cosa medio mística, pero es como que lo interpreto también como lo que pasa con esta película. Esta directora de esta misión comete el pecado de no dar fruto con lo que ella recibió en su vida. O sea, era una persona amargada y llena de rencor en el fondo. Entonces ella terminó pagando por eso, terminó pagando por realmente no ayudar a los demás como realmente lo tendría que haber hecho si se dedicaba a eso, porque era una persona falta de amor en realidad. Entonces es como que viene lo de afuera. Primero fue la doctora la que la amenazó y luego fueron directamente los bandidos. Viene lo de afuera, digamos, a hacerle pagar como una especie de karma por todo lo que ella había o no había hecho de alguna manera con su vida, y arruinar todo lo que ella tenía o creía, a destruir todo lo que ella creía como correcto. Entonces sentí como ese paralelismo, porque se siente como ese clima también, como que es un lugar que es ningún lugar, pero es como que está en el medio de la nada, pero al mismo tiempo es como que viene alguien de afuera a invadir y a sacar todo lo que esa persona estaba atesorando ahí por miedo y por su falta de generosidad y su falta de amor, ¿no es cierto? Entonces es como que siento como que el director quería transmitir un poco eso con la ambientación que lograba. Vos fíjate que fuera de lo que es esa misión, el clima es como si fuera que está siempre nublado y hay como mucha niebla, como si ese lugar estuviera en el medio de la nada, digamos, completamente, y nunca fuera de ese lugar es como que no hay nada, digamos. Se cuenta qué es lo que pasa, pero nada más. Tal cual, sí, o sea, es como un lugar perdido en medio de la nada, ¿no? Les quería preguntar, ¿por qué creen ustedes que esta peli es como la menos conocida de Ford? Por lo menos yo nunca, o sea, no recuerdo nada de haber visto esta película, ni que la nombraran en ninguna parte, o sea, nada. No sé, me parece que es como una de las más desconocidas, ¿no? Se le recuerda por sus westerns, se le recuerda por muchas otras pelis famosísimas, ganadoras de Oscar, y esta fue como que, o sea, no sé. Sí, no es sé que por esta qué. peli generalmente, bueno, primero fue la última de Ford y segundo, obviamente se sale un poco del contexto que venía manejando de sus películas, ¿no? Pero o sea, de lo que pude leer sobre esta peli, fue una peli que no fue taquillera, que tuvo muchísimas críticas y que para nada como que fue de las preferidas por el público. Digamos que el reconocimiento de Siete Mujeres viene después, ¿no? Y viene después precisamente por el planteamiento de enfrentar o de protagonizar mujeres, ¿no? Liderando una situación de violencia, mujeres enfrentándose pues precisamente a todos los conflictos de la misión, ¿no? Entonces como que más bien tiene su peso por el empoderamiento que tienen estas mujeres en la película, pero en su momento fue una película muy criticada, muy criticada. Yo me imagino, porque si uno la ve ahora, bueno,
pero verla en 1966, viendo a esa directora, cómo veía a esa niñita, la jovencita que estaba en la misión, cómo ella sentía celos de la doctora, y también el hecho de que entraba en conflicto pues con la religión, o sea, supuestamente lo catalogaban de machista, de fascista, y aquí en esta peli, o sea, como que le da una bofetada a todo el mundo y le dice, bueno, no sé, piensa lo que quiera, piensen lo que les dé la gana, yo soy el que hace lo que quiere y pongo en la pantalla los temas que me parecen importantes. Entonces, eso, mostrar cómo la mujer, pues en distintas situaciones, pero en un mismo lugar, puede reaccionar o pueden comportarse y mostrarlos sin problemas y decir las cosas como él las pensaba o creía que las mujeres las pensaban. O sea, que hay que, o sea, situarse en 1966 con la edad que él tenía para ese entonces y con un bajo presupuesto, y de verdad que hacer esta película no es, o sea, no sería una tarea fácil para nadie, y a él le quedó súper bien, o sea, desde todo punto de vista. Sí, sí, porque desde el punto de vista, digamos, del social y cultural, habla un poco del enfoque del rol de la mujer en la sociedad, el hecho de que esta chica que sea doctora, y ella dice en un momento, no he tenido posibilidades, o sea, como que nadie le da oportunidades, más allá de ser una profesional, por el hecho de ser mujer. De hecho, ni siquiera ellos en la misión tampoco confiaron en ella cuando la recibieron y se dieron cuenta de que era una mujer. O sea, ya desde el vamos, sin conocerla, por el hecho de ser mujer, es como que ya perdía valor o prestigio frente a ellos. También critica un poco a eso, a esta cultura así, tal vez un poco machista, que no le daba oportunidades a la mujer, o que decía que tal vez que el rol de la mujer tenía que estar relegado a otras tareas como no profesionales, nada extraordinario, digamos. Entonces también critica un poco eso, y también lo usa como un poco como excusa para mostrar el contraste con la otra. Es como si se juntaran dos generaciones distintas y hubiera como un choque, porque la doctora era joven y la otra era una persona mayor, también más grande. Entonces es como que ahí había un contraste también, un choque generacional entre ellas, y es como si mostrara un poco eso, ¿no? A mí me gusta eso que hace Ford. Me gusta cómo con un escenario limitado plantea cuestiones sociales y te las deja ver claramente. A veces hay en cierto momento hay diálogos o personajes que es como que te dicen claro el mensaje que quiere dar la película. O sea, no da demasiadas vueltas. Y eso me gusta porque no deja de ser cine que te entretiene, que tal vez podría llamar comercial, entre comillas, pero sin desmerecer el tema que trata. O sea, no es un cine hueco, no es un cine tonto, sino que trata cuestiones de época y lo hace muy bien, y como dije antes, también se enfoca mucho en los personajes para lograrlo, cosa que a través de eso logra mantener al espectador como muy interesado en lo que está viendo. Sí, él logra muy bien captar la atención del que lo esté viendo. Pero también lo otro que me llama la atención es el tema de, o sea, ya como para ir cerrando, el desenlace y el final de la peli, como el sacrificio, ¿no? de esta mujer que en cierta forma se pudiese equiparar un poco al sacrificio que hizo John Wayne, que fue el que pues mató a Liberty, pero él dejó que fuese el otro quien se llevara todos los méritos, y en este caso pues la doctora, que era la que había salvado toda la misión y todo eso, fue la que finalmente termina salvando el resto de personas que quedaban allí. Es como ese sacrificio que él muestra por alguna razón, que no, por amor, bueno, en el caso de, no sé, en Liberty, pero ahora era así como una cuestión de principios, tal vez, porque ella lo que quería era salvar a la gente, hacer su trabajo, hacerlo bien. Y bueno, esa fue la manera que ella encontró de hacer lo que quería, y lo hizo. Es como
como decir, bueno, las mujeres también podemos salvar vidas, podemos hacer las cosas bien, o sea, bien por los demás, independientemente de sus conductas personales. Entonces es como el mensaje que quiere transmitir el director, ¿no? Que, o sea, puede ser muy religiosa, pero si en el fondo no ayudas a los demás, no estás haciendo nada. O sea, simplemente eres un estorbo en el camino. Y básicamente es bueno, la diferencia entre hablar de la moral y ponerla en práctica, digamos. Es como... sí, exacto. Una cosa es decir que sos bueno y otra cosa es ser bueno. O sea, una cosa es decirte bueno y otra cosa, o sea, bondadoso, y otra cosa es realmente estar ahí, poner... En las buenas y en las malas. Y bueno, poner más en las malas. y darlo todo, y darlo todo cuando los otros se necesitan. O sea, cuando una los cosa otros es decirlo, huyen, claro. y otra cosa es realmente hacerlo, exactamente. Exacto. Ese es el mensaje principal, me parece, de la película, de la crítica que hace. Lo apliques a temas religiosos o en este caso fue la religión, ¿no? Que está como muy acentuada sobre esa cosa, y es algo que se le ha criticado mucho a la religión, en especial al cristianismo durante mucho tiempo. El tema de la hipocresía, ¿no? De decir que muchos dicen una cosa pero son otra, y entonces por acá lo que hace es decir, no digas que sos bueno, sino que sé bueno, digamos, ponelo realmente en práctica. Esto me pareció un mensaje interesante en el sentido de que creo que esta es la última película de Ford. Entonces el mensaje es como muy directo, ¿no? No digas que sos bueno, sé bueno realmente, si quieres serlo. O sea, no hagas una pancarta de eso. Exacto. El que siempre se le tildó de pronto como encasillado, conservador, se nota, ¿no? Lo transgresor que era para su época, lo innovador, lo visionario. Entonces, bueno, eso se valora y se agradece mucho. Y bueno, ya creo que terminamos entonces la discusión de esta gran peli, un poco desconocida, bueno, muy desconocida, pero muy buena y que todos deberían ver, porque hay muy pocas películas, digamos, basadas en las cosas que hacen las mujeres o que deberían hacer las mujeres. Realmente yo no he visto películas como esta, es una película única. Y eso, o sea, me gustó mucho conocer a este director, bueno, que lo conociéramos poco a poco con estas pelis que pudimos compartir acá, y así le damos como que cierre a este ciclo, ya preparándonos para el próximo ciclo. Lo iniciaremos la próxima semana con Kubrick, un ciclo que tiene 6 películas. Entonces, esto ha sido todo. Espero que nos sigan y que estén todos bien.